El día de hoy, por fin, ya después de quién sabe cuántos meses, vamos a entrar a las primeras formas de lo que podríamos llamar videoarte. Y nos quedamos más o menos en la sesión anterior con el cine experimental, que pues, coincidía un poco con algunas otras propuestas documentales como Dziga Vertov, que empezaba pues alrededor de los años 20 con propuestas que se alineaban mucho con las ideas de antiarte de los dadaístas y pues, utilizando el cine como un medio de expresión no tradicional que justamente pues, era idóneo para manifestar algunas ideas como modernas, ¿no? Después pasamos a la animación experimental, donde pues, vimos básicamente un montón de artistas que por un lado encontraban en el cine experimental una forma de ampliar las posibilidades de las formas, algunas, como decíamos, promesas que se hacían en la pintura que no se habían logrado concretar y que en el medio cinematográfico, con el movimiento, el tiempo, el ritmo, se podían justamente manejar o trabajar de otra forma, y su unión muy de cerca con el score musical, ¿no? Con la música de oro, incluso piezas creadas para eso, ¿no? Vimos distintos tipos de animación. Mientras esto está sucediendo, como el cine avant-garde y el cine experimental como dos, digamos, vías alternativas del uso de las imágenes en movimiento, más o menos en los años, bueno, desde 1927 ya aparecen las televisiones, ¿no? De hecho, la televisión como invento, o sea, se está gestando desde finales del siglo XIX con algunas innovaciones, pero es hasta más o menos 1927, 1930 y a partir de ahí, bueno, hasta nuestros días, que la televisión empieza a aparecer como un dispositivo, pero no solamente eso, sino que pues hay transmisiones televisivas, que en primera instancia o de entrada, pues esas transmisiones televisivas se hacían con antenas, ¿no? No había obviamente nada de vía satélite ni televisión por cable. La televisión, al igual que la radio, pues se emite a través de antenas que emiten frecuencias de radio, ¿no? O sea, la televisión también utiliza esa misma tecnología, pero codificada de una forma distinta que nos permite ver imagen, ¿no? Entonces, la televisión como tal es un gran cambio de paradigma, ¿no? Al principio muchas personas creen que con la aparición de la televisión va a morir el cine, ¿no? Y ya hemos hablado de este fenómeno donde muchas veces, ha sucedido muchas veces, donde cuando apareció el cine dijeron, no, bueno, pues ya el teatro, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es el sentido de existencia del teatro si el cine se puede mover, etcétera? Y al final el teatro no murió. Y sucede lo mismo con la televisión y el cine. La televisión en realidad, al ser un medio distinto, al ser un medio nuevo, empieza a tener funciones distintas a las que tiene el cine y empiezan a aparecer transmisiones en sus inicios, transmisiones que ni siquiera tienen horarios, las, digamos, emisoras de televisión de entrada no pueden emitir programas que tengan guardados, todo se hace en vivo. ¿Por qué? Porque no hay todavía en estos momentos un soporte que nosotros, hablando de los medios electrónicos, el primer soporte para guardar información, pues son los soportes magnéticos, ¿no? Son las cintas. Estas cintas, ya hay cintas de 1 pulgada, hay de distintos tamaños y distintas longitudes, eso todavía no aparece, ¿no? Entonces, toda la televisión que se hace en ese momento es en vivo y en ese sentido es muchísimo más cercano a una actuación o a una puesta en escena teatral que justamente a la estructura de las películas donde hay mucho control, donde hay cortes, donde se pueden repetir 1000 veces las cosas. La televisión, o sea, es en vivo, en serio en vivo, ¿no? O sea, cualquier error, cualquier cosa que salga mal, no la puedes cortar, ¿no? No hay ni siquiera como hoy en día los programas en vivo, por ejemplo, se transmiten, pero siempre hay como un retraso, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en realidad ya pasó hace algún tiempo y justamente ese retraso sirve para que si en algún momento ocurre algún error, se dice algo que no se quiere decir, ya saben, censura por uso de léxico o por mensajes quizá de cierto contenido político, etcétera, o cuestiones que salgan un poco de, porque la televisión tiene como también esta dimensión como moral muy presente, ¿no? Entonces, este retraso sirve para cortar. Y aquí no, o sea, aquí es cámaras ya con, digamos, sistemas electrónicos que mandan esa señal a una consola y esta consola a su vez lo manda a una antena y esa antena en ese momento está emitiendo esa señal. Y la televisión, bueno, aparte de incluir mucha publicidad, aparte, digamos, del contenido, la televisión es un fenómeno social súper interesante porque, como vemos ahorita en pantalla,
justamente lo que sucede con la tele es que se convierte en un aparato, un objeto que habita dentro del espacio cotidiano de las personas, ¿no? Cuando el cine, pues es esta, digo, hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están así como tristes de que no han podido ir al cine, ¿no? A menos de que si el COVID no les importa, pues han ido un montón de veces, ¿no? Pero los que se han estado medianamente cuidando, seguramente no han pisado una sala de cine en más de un año y medio y eso es algo raro, ¿no? Porque pues la experiencia de ir al cine pues es como algo de, ay, vamos a ir, salir y vamos a comprar las palomitas y vamos a tener esta experiencia, o sea, como súper maravillosa, mientras que la televisión pues más bien es algo que se convierte en algo súper cotidiano, ¿no? Tan es así que en muchas casas se empieza a ver como una televisión y un cuarto de televisión, ¿no? O sea, como, perdón, un sillón para la televisión y un cuarto de televisión, ¿no? Y había horarios súper específicos. No sé, quizás sus papás sean jóvenes, los míos ya tienen casi 70 años, entonces pues me platican que cuando era la televisión, o sea, ellos tenían ciertos canales, ciertos horarios muy específicos donde iban y se sentaban ahí en las casas de los abuelos, que eran los que a veces tenían las televisiones porque eran objetos obviamente caros, y se ponían a ver esto, y ya después los adultos continuaban viendo lo que en su mayoría eran noticieros y algunos contenidos que poco a poco empezaban a tomar forma, ¿no? La aparición en la televisión como de, digamos, series de televisión como tal, que ya de nuevo con estructuras compartidas con el cine, pues tarda un poquito más. Aquí de entrada son como muchos programas en vivo, ¿no? Entrevistas, presentaciones eh, en vivo de algunos músicos, etcétera. Y, o sea, como, como siempre, los artistas revoltosos pues se dan cuenta de que la presencia de la televisión en la sociedad pues es algo eh, o sea, al ser un medio de comunicación masivo y tener alcances que en ese momento solamente la radio tenía, pues tenían la capacidad como de manipular, tenían la capacidad de informar o desinformar, tenían la capacidad de manera masificada, hacer que las personas vieran y escucharan ciertas cosas, ¿no? Y estos espacios normalmente estaban cerrados, pero un experimento que se realizó justamente en los años 30, años 40, como necesitaban tener contenidos, porque la televisión pues muchas veces la encendías y no había nada que ver, ¿no? Lo que sucedía es que pues estaban buscando formas de hacer contenidos y es un nuevo completamente nuevo y pues todavía no hay como estas reglas tan marcadas de que sí, que no, cuáles son las fórmulas de los programas. Y en algún momento a alguien se le ocurre, porque aparte las televisoras son locales, ¿no? Todavía no existen estas cadenas como nacionales de televisión. A alguien se le ocurre que pues, ¿por qué no hablarle a las personas así jóvenes, artistas, que, pues, de danza, de teatro, de música, de artes plásticas, y hacer como, pues, un experimento y darles un espacio, ¿no? Darles un espacio, un horario, una vez por semana, para que emitan sus cosas, ¿no? Y bueno, obviamente a quien se le ocurrió esto, pues estaba metiéndose en un callejón ahí sin salida, ¿no? Bueno, en el sentido de que no sabía exactamente en qué se estaba involucrando, porque los artistas de la época que estaban justamente interesados en estos medios, pues para nada querían hacer contenidos tradicionales y para nada querían hacer entretenimiento, ¿no? Más bien lo veían de este otro lado donde después de mucho tiempo de ser como externos, de no tener ninguna especie de presencia en estos dominios, a los artistas a los cuales les propusieron esto les pareció genial, ¿no? Poder llevar el arte de los espacios de exhibición, de las galerías, de los museos, poder tomar el arte y llevarlo hasta la comodidad de la sala de las personas, ¿no? Y que la gente pudiera, obviamente, sentarse muy cómodamente en su sofá después de un día de trabajo. Estamos hablando ya de los años más o menos 50, con el American Way of Life, etcétera, a ver en su televisión en horario ya un poquito más nocturno, propuestas artísticas contemporáneas de la época, ¿no? Y pues obviamente eso no duró mucho, que digamos. ¿Por qué? Pues porque la gente no, o sea, el gran público, el público en general, pues no estaba de entrada interesado, de entrada no tenía conocimiento para consumir ese tipo de propuestas. Y en muchos casos había una gran experimentación por parte de estos artistas que estaban participando, que los resultados en realidad no eran como demasiado concretos, ¿no? Sino eran como justamente experimentos muy abiertos. Pero este fenómeno, o sea,
que dura poco tiempo, porque cuando se dan cuenta los dueños de las televisoras que es, pues, básicamente esos horarios no tienen buen rating y que encima de todo, pues no sirven para comercializar, no sirven para vender, o sea, no son redituables, entonces estos espacios se los quitan, ¿no? Y eso es terrible, porque pues, para los artistas era por fin como el tú a tú, ¿no? Ese momento donde podían desde la televisión hablar para este gran público. Y entonces, pues las televisoras pues, se van un poco por otro camino y se cierran estos espacios durante mucho tiempo para los artistas. Sin embargo, al igual que como vimos en el cine, estas colaboraciones en la televisión, pues dan lugar como a una ola de artistas que justamente van a irrumpir y van a empezar con la interdisciplinaridad, ¿no? Que es, oye, pues ya tenemos este punto de contacto aquí mientras estábamos haciendo estos proyectos, ahora qué más podemos hacer, ¿no? Y no solamente con los artistas, sino en el medio televisivo empieza a haber contactos entre personas creativas con personas que están en otras áreas, que tienen que ver justamente más con ingeniería y con tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sucede es, un poquito más adelante, es que después de ser depravados de este espacio, los artistas, bueno, me estoy saltando ahorita un poco, vamos a regresar, pero los primeros artistas empiezan a trabajar con el medio televisivo, con la televisión como objeto. Y ahorita vamos a ver justamente a los antecedentes, ¿no? De estas primeras esculturas y estas primeras instalaciones que utilizan la televisión. Pero el inicio como tal del videoarte un poquito más tradicionalmente como lo conocemos o lo visualizamos hoy en día, aparece con este dispositivo que tenemos en pantalla que se llama el Sony Portapac. Todas estas, digamos, estructuras televisivas obviamente eran muy caras. Era tecnología de punto que costaba muchísimo y no había manera de que unos artistas hicieran de esta tecnología. Era algo que era completamente inalcanzable, ¿no? El Portapac es el primer dispositivo portátil, y digo portátil, pero vean la foto ahí esta persona que está ahí mostrando cómo se usa, ¿no? Pues para nada portátil, ¿no? O sea, era súper pesado. La grabadora, que es lo que trae colgado al hombro, que es justamente donde se metía la cinta magnética que al recibir señal electrónica, o sea, voltaje, iba de alguna forma codificando la imagen, era algo súper pesado, ¿no? Y necesitabas la cinta, que era cinta también cara, porque, bueno, una cinta, el Mylar, que es lo transparente, después recubierto con polvo de este ferroso magnético para poder generar una textura, perdón, un medio magnético, pues era en ese momento, pues sí, súper innovador, ¿no? Entonces era caro. Aún así, esto era accesible, ¿no? Accesible al público en general. Y como podemos ver, a diferencia del cine, donde, bueno, la película está junto con el lente y la película tiene que pasar físicamente delante del lente para capturar la luz, aquí podemos ver que la grabadora está conectada por un cable al lente, ¿no? Y entonces el soporte donde se almacena esto y el soporte que está grabando o que está recibiendo la luz están por separado. Y de nuevo, esto era una gran innovación, ¿no? En ese mismo sentido, por ejemplo, las televisoras en estos momentos, para que uno pudiera filmar, o sea, almacenar un programa, ¿qué es lo que se hacía? En realidad, esa transmisión en vivo que estaba pues, en el foro, no sé qué, se transmitía internamente antes de salir a las antenas a una televisión que estaba ahí y lo que se hacía era filmar. O sea, las primeras pues sí, archivos que tenemos de televisión en realidad están en película, ¿no? O sea, hay una cámara de cine encuadrando perfectamente bien una televisión y filmando lo que sucede ahí. Entonces es chistoso, ¿no? Porque ya era una señal electrónica, pero se guarda todavía como, como una señal, ahora sí, como índice, ¿no? La película, la luz, el negativo, etcétera. Entonces, el Portapac viene a poner en mano de algunos artistas que tienen acceso a él la posibilidad, la nueva posibilidad otra vez de enfrentarse a la televisión, o sea, de tú a tú, ¿no? Porque desde que lo sacaron de estas emisiones, pues los artistas habían perdido el poder un poco sobre el uso de la imagen, ¿no? Y este poder se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces el Portapac es otra vez como esta promesa de, ya vamos a poder hacer nuestras películas, ya vamos a poder hacer nuestros programas, vamos a poder con ese mismo sistema así
hipnotizador que tiene la televisión con el gran público, les vamos a poder otra vez hablar a las personas, ¿no? Entonces, digamos que muchos artistas se hacen de estos dispositivos y ahí es donde empieza como tal el videoarte. Entonces, este personaje que tenemos aquí se llama Nam-June Paik. No sé si lo han revisado en alguna otra materia, pero se le considera junto con Wolf Bostel como el papá del videoarte, ¿no? Nam-June Paik, que es, bueno, un inmigrante asiático en Estados Unidos, y aunque se le considera el fundador del videoarte, en realidad no es el primero en utilizar televisiones dentro de sus instalaciones, ¿no? Él en su Corea natal tiene una formación como pianista, y al igual que muchos artistas asiáticos de ese momento, entran en contacto con el movimiento Fluxus, ¿no? Que es algo muy particular de, o sea, el movimiento Fluxus es un movimiento internacional, a diferencia de otros movimientos artísticos que hasta el momento habían sido como muy locales o que podías justamente referenciarlos a ciertos países, ciertas regiones. Fluxus es como el primer movimiento que integra un montón de artistas y visiones de países muy diversos. Y digamos, en concreto, Fluxus integra un montón de artistas coreanos, un montón de artistas japoneses, ¿no? Que pues obviamente tienen una forma distinta de ver el mundo y que ayudan justamente a que los artistas europeos, sobre todo norteamericanos, como que se replanteen la forma de apreciar, la forma de percibir, la forma de experimentar las propuestas artísticas. En el caso de Nam-June Paik, esta formación de pianista pues hace que pues sus primeros o sus contactos primigenios pues sean justamente como con John Cage, con Stockhausen, y ya posteriormente va conociendo a algunos otros artistas que ya son artistas como más plásticos, ¿no? Pero centrado un poco es por la música. Y en este sentido pues regresamos a la misma idea de que la música es muy parecido en este sentido al videoarte, ¿no? Bueno, por el tiempo y por el ritmo, que son cosas que simplemente a Nam-June Paik le interesan, y él es un gran visionario en el sentido de que es uno de los primeros artistas que alcanza a ver cómo estos medios de comunicación están generando conexiones en el mundo y cómo esta imagen virtual o esta imagen electrónica está generando cultura, ¿no? Y está generando referencias y está uniendo todo lo que nosotros podemos entender como arte digital y los memes y todo, o sea, tienen que empezar en algún lugar. Y de hecho él es el primero en acuñar el término como la supercarretera de la información, ¿no? En un momento donde, pues sí, hay televisión, sí, hay radio, pero el Internet todavía está algunas décadas de concretarse ya a nivel, digamos, como popular, ¿no? Con acceso libre a las personas. Entonces ahí hay una frase: el antiarte es la vida, la naturaleza es la realidad verdadera, es una y es todas. El antiarte, pues está un poco esta misma propuesta y esta de Fluxus, que es, bueno, la negación de las propuestas tradicionales de arte y un poco cómo salir, romper con los museos, romper con las galerías, romper con las figuras del artista, romper sobre todo con el arte que es apreciativo, o sea que en ese caso, incluso las propuestas más conceptuales, así de Duchamp, por ejemplo, siguen siendo objetos que te dicen algo, ¿no? Hay objetos que hay que apreciar. Y entonces de repente el antiarte era pues la negación de estas exposiciones, de este objeto, de esta postura como muy ególatra del artista que dice, y más bien es como una incursión dentro de la realidad misma, ¿no? De la vida misma. Y eso es una constante que vamos a estar viendo en estos artistas, que es cómo el artista vive el arte, cómo lo produce, pero al mismo tiempo cómo, y esto creo que es lo más radical, cómo hace que el público se integre a la pieza, en lugar de que la observe, en lugar de que la aprecie, hace que el público sea un partícipe de la pieza artística. Y en este sentido sabemos que siempre el público termina de crear la pieza porque es quien la percibe y todo, pero es distinto a una pieza que simplemente es para observar que una pieza interactiva, una pieza que responde de alguna forma al público. Y obviamente esto pues depende completamente de la tecnología. Sus primeras propuestas pues no tenían mucho que ver con arte interactivo como tal, porque pues todavía no había tecnologías que lo permitieran, pero encontraba otras formas. Y el videoarte como tal
es una de estas primeras medios que a él le sirven para registrar sobre todo sus actos performáticos, ¿no? En este sentido, muy fluxos. Y en este sentido de la interacción, pues era un performance, no es como ahora, ¿no? Que se planea en un espacio y te invitan y hay horarios, ¿no? O sea, el performance era de llegar a irrumpir, ¿no? Llegar sin previo aviso ni nada a justamente incidir en un momento, en un lugar específico con gente que no tiene idea para ver la respuesta, ¿no? Y esa es un poco la interacción y cómo la pieza se termina de concretar y por eso de repente es mucho más procesual. ¿Por qué? Porque hay una intención, hay una planeación, pero no tienen control sobre lo que va a suceder, ¿no? Eso es un poco lo padre del performance, que tú pones como ciertas reglas y tú das pie a que suceda algo, pero no sabes exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, Namjoon Paik tiene una trayectoria bastante amplia. Vamos a ver algunas piezas que ya son un poquito más contemporáneas, pero sus primeras piezas, y ahorita las vamos a ir viendo, son justamente piezas que incorporan, por ejemplo, televisiones, ¿no? O que con el portapack registran ciertas acciones que todavía son muy performáticas. Estas fotografías que estamos viendo ahí son cómo él incorpora, por ejemplo, instrumentos musicales clásicos. En la fotografía del lado izquierdo hace un performance que justamente es grabado con este portapack, donde amarra un violín, que bueno, simboliza como la música clásica, pero no solo la música clásica, sino pues tiene que ver justamente con el pensamiento como muy racional, el pensamiento occidental, por ejemplo, los alemanes que son increíbles músicos y filósofos, o sea, hay una carga cultural de lo que significa un violín y aparte un violín que es como un instrumento súper fino en el cual se invirtieron quién sabe cuántas miles de horas en perfeccionarlo a través de muchas generaciones y él agarra un violín y lo amarra y se sale a Nueva York, la ciudad más cosmopolita en ese momento, capital del arte, y lo va arrastrando como si fuera un perrito, ¿no? Como si fuera su mascota, como si fuera así, como si estuviera subyugado, y lo arrastra y lo arrastra y lo arrastra hasta que el violín se termina por destruir, ¿no? Entonces, obviamente, pues esta acción tiene una, un trasfondo simbólico muy fuerte, ¿no? Que es, pues, ¿qué opinan los artistas de ese momento sobre las estructuras clásicas, ¿no? Y en esta otra pieza que tenemos del lado derecho es un performance donde justamente invitan a esta chelista y está tocando una pieza delante de un público y tiene como pues estas dos televisores, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es un poquito la relación de la seducción, un poco de la hipnotización, ¿no? Del erotismo, de también la comercialización de los cuerpos, etcétera, en relación a la televisión, ¿no? ¿Por qué le pone estos dos pequeños monitores en los senos al mismo tiempo que está tocando un instrumento clásico, ¿no? Algo de música clásica. Entonces, entonces, este es, digamos, una colaboración muy cercana desde el performance, desde la aparición del artista, no como obra, sino como personaje, desde que, por ejemplo, Jackson Pollock empezaba a pintar estos cuadros y no solamente el resultado era lo que interesaba al público, sino este movimiento, esta especie de trance en la que empieza Jackson Pollock como a danzar y a tirar pintura, ¿no? El performance se gesta desde este momento donde el cuerpo del artista también tiene importancia para la obra y en este sentido, digamos, el videoarte se convierte justamente, o el medio del video se convierte en el medio ideal para registrar estas manifestaciones que encima de esto, pues justamente tienen este carácter transdisciplinario, o se alcanza a ver, porque es este replanteamiento de cómo aborda alguien con un conocimiento, una formación distinta, conceptos de la música, o cómo aborda un artista plástico conceptos musicales, o cómo aborda un actor, una actriz o un bailarín conceptos que tienen que ver justamente con las artes plásticas. Y entonces empieza a gestar, quizás sí hay una incomprensión, ¿no? Como siempre ha habido de manifestaciones muy nuevas, hay incomprensión del público en general, pero
esta riqueza del lenguaje justamente va dando pie a manifestaciones o piezas artísticas pues, que ya no tienden justamente a lo contemplativo. Entonces, Nam June Paik no solamente está interesado justo en los performances, ¿no? Sino en el medio televisivo como tal. Y estas imágenes que estamos viendo, que son de sus primeras intervenciones a objetos televisivos, a aparatos de televisión, justamente se dan en un momento donde él todavía no tiene acceso a grabar, ¿no? Y aquí es donde ya vamos a hacer justamente esa distinción entre filmar. Acuérdense que es película, cuando decimos grabar, estamos hablando de un medio electrónico. Filmar es analógico, es película, grabar es electrónico, puede ser digital o puede ser como tal electrónico, pero es grabar, ¿no? Entonces aquí estas primeras piezas justamente son intervenciones que hace con magnetos. Si ustedes acercan un magneto ahorita a sus pantallas, no sé exactamente qué suceda, pero no van a ver estas deformaciones porque la tecnología de los monitores ha cambiado mucho con los años. Esos televisores se hacían o están construidos con una tecnología que se llama de tubo catódico, que era como se construían los televisores pues, desde sus inicios hasta hace poco tiempo que de la irrupción del LCD y las televisiones de plasma. Y estos televisores tenían como una sensibilidad muy fuerte a los campos magnéticos. No sé si a alguno de ustedes, quizá de chico, les tocó tener una computadora que todavía tenía uno de estos monitores que eran gorditos y muchas veces cuando tenías las bocinas pegadas al monitor en los lados, como las bocinas tienen magnetos, tenías que al tu display cada determinado tiempo le tenías que dar ahí una opción que decía desmagnetizar y entonces como que la televisión hacía, ¡pum! La televisión, el monitor de la computadora como que se movía y justamente estaba como eliminando ese exceso de magnetismo que estaba recibiendo de las bocinas que muchas veces venían pegadas al monitor, ¿no? Si el magneto era muy fuerte y se acercaba mucho a los televisores, ocurría esto, que eran como estas deformaciones y de repente cómo movías el magneto, la proximidad, la potencia del magneto o imán, como le quieran decir, y la posición hacía que la imagen se distorsionara, ¿no? Y esta pieza para mí es súper importante porque justamente la televisión era tomada o era entendida como un medio como omnipresente, ¿no? Y que tendía a masificar y que era una presencia o tenía una presencia en la sociedad así como súper poderosa y que podía inclinar la percepción de la sociedad entera en una dirección o en la otra. O sea, era una herramienta que se utilizaba para el control, ¿no? Desde sus inicios y que actualmente sigue teniendo ese mismo uso y que de repente parecía algo inamovible, ¿no? Parecía como algo inalcanzable, inaccesible, el cual simplemente pues tú recibías sin poder ser partícipe de los contenidos, sin poder afectar. La única decisión que podías tener era pues no ver la televisión, ¿no? Pero eso también te alienaba de la sociedad, te alienaba de los eventos culturales, de los eventos bueno, culturales, hablando de cultura pop, ¿no? De los eventos políticos, de las noticias. Entonces como que o te montabas en la tele o simplemente estabas un poquito fuera de juego. Y entonces esta acción que genera Namjoon Paik, que a mí me parece muy potente porque es justamente distorsionar la imagen con un objeto cotidiano, ¿no? Con un magneto. Demostrar que esa imagen es de entrada algo virtual, ¿no? Algo inmatérico, algo que no existe, algo que también es en este sentido tan frágil que reacciona a un objeto que no tiene ninguna clase de tecnología ni que es nada así como súper depurado, sino que es simplemente un magneto, ¿no? Y con este objeto tan sensible, con esta acción y esta intervención tan sencilla, de repente quebraba la noción, eh, la percepción que nosotros teníamos como tal del objeto televisivo, ¿no? En estas primeras intervenciones, pues quizá todavía, de nuevo, no hay como tal el uso del video. Pero pues más adelante, ya que tiene acceso al portapack y con digamos, el paso de las décadas, pues obviamente van apareciendo nuevas tecnologías que se van incorporando también al cuerpo de trabajo de Namjoon Paik, ¿no? Por ejemplo, este se llama TV Buda. Ya hay varias versiones de que es básicamente un circuito cerrado de video. ¿Qué significa un circuito cerrado? Bueno, en la foto del lado derecho se puede ver cómo hay una cámara que está grabando al Buda y al mismo tiempo está transmitiendo esa señal a la televisión cita que está enfrente del Buda, ¿no? Entonces, pues imagínense que, o sea, también
Namjoon Pike es medio, o sea, tiene mucho humor, ¿no? Lo que hace tampoco es como en esta cuestión súper seria, sino es juguetón, ¿no? Es burlón, es un poco sarcástico en sus comentarios. Y en este sentido, por ejemplo, pues el TV Buda es un poco la validación, ¿no? La existencia de las cosas cuando aparecen en televisión, que es una noción que todavía persiste hasta hoy en día, sobre todo con generaciones un poquito más grandes que las nuestras, donde, por ejemplo, si uno aparece en televisión, para alguien de unos 60, 70 años, es como, apareciste en televisión, ¿no? Ya es como un gran logro, es como, ya tienes cierta fama o ya recorriste cierto camino y la televisión era como la cumbre, ¿no? De una carrera muy bien trabajada, aparecer en televisión era lo máximo, ¿no? Para ustedes ya no. Para las generaciones más jóvenes ya no. ¿Por qué? Pues porque pues, la televisión no es el medio principal de consumo de imagen, ¿no? Pero imagínense que justamente para que el Buda sea importante, para que el Buda como símbolo de filosofía, o si son creyentes de alguna de estas, pues es que no son religiones, no son filosofías, pero es como la autovalidación, ¿no? El Buda viéndose a sí mismo en televisión y hasta que se ve en televisión es que existe, ¿no? Y hasta que se ve en televisión es que tiene peso, hasta que se ve en televisión es que tiene un valor, lo cual, o sea, entiendo que no es cierto, pero de nuevo es como este humor muy juguetón de Namjoon Pike y justo estas nociones que se tenían enfrente de la tele. Otra de las cuestiones como súper importantes, aparte de, digamos, el trabajo interdisciplinario, es justamente lo que hablaba de la incorporación o el contacto con gente que estaba en el medio electrónico, ¿no? En el medio de la ingeniería. ¿Por qué? Pues porque de repente tenían ciertos conocimientos que permitían a los artistas pensar en posibilidades de cómo distorsionar, ¿no? Antes también de que tengan el portapac en colaboración con ingenieros, ya existe, digamos, esta noción de distorsionar una señal de un instrumento musical, ¿no? Pensemos así en la música de los años 60, pues pensar en Jimi Hendrix, o sea, sí es la forma de tocar la guitarra, pero aparte ya empiezan a aparecer pequeños dispositivos que hacen que los instrumentos electrónicos, sobre todo, pues se pueda distorsionar, se pueda sintetizar el sonido. Y estos son básicamente como circuitos electrónicos que reciben la señal, la reinterpretan con distintos, o sea, como distintos circuitos, distintas partes de, pues básicamente un circuito electrónico y después reenvían esa señal, pero ya distorsionada. Y entonces aquí primero sucede en la música, pero después se pregunta, bueno, si la señal que recibe una televisión también es una señal que se interpreta electrónicamente, ¿qué pasa si generamos alguna especie de sintetizador o alguna especie de distorsionador que justamente tome los valores de entrada de la señal de video, en este caso, y nosotros los podamos manipular, ¿no? Y entonces esto se convierte también en otra forma de controlar la imagen televisiva, que es justamente a través de sintetizadores, pero ahora de imagen, ¿no? Y vamos a ver cómo también, por ejemplo, Gary Hill los utiliza mucho, que es como la segunda generación de videoartistas, y pues también aquí Namjoon Pike, Walt Postel, o sea, integran estas tecnologías justamente para ir modificando cómo percibimos las cosas, ¿no? Y bueno, Namjoon Pike, digamos, este es como el inicio y es el punto que quizá a nosotros nos interesa como punto de partida del videoarte, pero en realidad Namjoon Pike pues, es un sujeto que sigue trabajando durante muchas décadas y que no solamente es importante para las imágenes en movimiento, sino para las artes electrónicas, ¿no? Él se mantiene casi toda su carrera así como en boga y se mantiene muy en contacto con nuevas tecnologías y nuevos desarrollos científico-tecnológicos y los utiliza para crear distintas piezas, ¿no? Este, por ejemplo, es una fotografía de un como robot que vamos, controla Namjoon Pike con un control, pero que saca ahí a las calles de Nueva York, ¿no? Y hay un video donde el robot va pasando como una calle y lo atropellan y ya muere el robot ahí. Entonces podemos ver como las primeras manifestaciones del apocalipsis del robot, ¿no? El primer robot que sufrió un accidente y no se le cumplieron sus derechos, ¿no? Que es algo que seguramente en el futuro se demandará de parte de los robots que respetemos sus derechos. Y de ahí, pues, en realidad la incorporación no solamente del objeto televisivo, ¿no? Sino de la cultura popular, de la imagen televisiva como concepto, haciendo instalaciones, utilizándola a nivel escultórico, pero también las imágenes como a nivel de contenido para pues, ejemplificar un montón de ideas que
eran muy, o sea, como muy adelantadas para sus tiempos, ¿no? Ideas que para nosotros ya son perfectamente normales, que es como la interconectividad, que es hablar a través de imágenes en lugar a través de textos, la cuestión, o sea, como de la omnipresencia, la ubicuidad de las manifestaciones artísticas, de todas las expresiones, de la velocidad de comunicación, de cómo las cosas aparecen y desaparecen y se van transformando continuamente a una velocidad cada vez más vertiginosa. Y pues esto de nuevo lo utiliza para pues, ejemplificar cuestiones como geopolíticas, ¿no? La ruptura o la transgresión de las barreras físicas y siempre o muchas veces en colaboración con otros artistas, ¿no? Esta dos fotos, en realidad son dos piezas distintas, ¿no? Pero la fotografía del lado izquierdo justo se llama La supercarretera de la información y habla justamente de cómo por zonas se ven distintas cosas y cómo esto se convierte en un panorama, ¿no? Ya no los panoramas, los paisajes externos, ¿no? Sino los panoramas de la sociedad a nivel de conciencia. Y el que tenemos del lado derecho se llama Good Morning, Mr. Orwell, y justamente se transmite en 1984. Y es una colaboración que Pike, ya siendo, digamos, una figura reconocida, logra que varias fundaciones lo apoyen y cadenas de televisión para hacer estas transmisiones, que es una especie de performance que ahorita les pongo el video, no obviamente no lo vamos a ver completo porque dura muchísimo, pero que es una especie como de programa de estos matutinos donde hay capsulitas y van pasando y entonces él se organiza con un montón de artistas, ahí podemos ver a Laurie Anderson en la parte de arriba, podemos ver a John Cage, etcétera, y que se transmitió en varios países simultáneamente ya con el uso de sistemas satelitales como un mensaje y se llama Good Morning, Mr. Orwell, justamente porque lo que alcanzaba a ver Orwell, digamos, a futuro, pues en realidad fue sobrepasado, ¿no? En 1984 lo que proponía Orwell ya estaba en muchos sentidos sobrepasado por las tecnologías que existían en ese momento, ¿no? Obviamente Orwell tiene una postura como mucho más como tiránica. La sociedad ha demostrado que se mueve más como Aldous Huxley presente en el mundo feliz, ¿no? Que es como una cuestión de pastillitas y donde todos somos felices y esa es la forma de manipulación, ¿no? El gran hermano no es como, no funciona tanto como Orwell lo predijo, sin embargo ahí está. Entonces vamos a ver un cachito de Good Morning, Mr. Orwell de Nam June Paik. Regresen por favor para acá. Si a alguien le interesa, pues ya podrá verlo en su totalidad. Big Brother is watching you. El gran hermano te está viendo, te está vigilando. Entonces, eso es un poco como ya vimos el camino de Nam June Paik. Él muere en 2006, entonces sigue produciendo y sigue estando ahí como a la vanguardia de las instalaciones, ya cada vez con más presupuesto y siempre utilizando un poquito los medios eh, de comunicación masivos como punto de partida para integrar de manera referencial el lenguaje común y pues, hacer observaciones críticas o análisis, o simplemente en un espíritu como muy experimental. A partir de Nam June Paik, vamos a revisar también a este señor que se llama Wolf Postel. Wolf Postel es reconocido como tal, como la primera persona que integra televisiones en sus instalaciones. Él en realidad es más escultor que cualquier otra cosa, aunque tiene como en sus inicios referencias o uso de collage, ¿no? Esta técnica de tomar, por ejemplo, publicidad de la calle, estos como carteles que se pegan con engrudo y ir desprendiendo, ¿no? Para ver más bien qué es lo que está detrás, en lugar de una construcción así concienzuda, sino más bien ver lo que ya estaba ahí y simplemente ir descubriendo ciertos pedazos. Parte del decollage, pues él también es parte del movimiento
Fluxus y sobre todo integra objetos de la vida cotidiana con la carga de peso que está ahí. Su obra en realidad a mí me parece como que está hecha para hacer sentir un poco de incomodidad, un poco de estridencia. Son piezas como muy mecánicas que ya tienen, no en el sentido del arte cinético, sino que mecánicas en el sentido un poco más como de negatividad funcional de las máquinas, de la repetición, un poco del terror, de la cultura o el lado malo del progreso y el desarrollo tecnológico. Y eh, se ejemplifica un poco lo que estaba comentando. ¿Ya terminaron de verlo? Entonces, por ejemplo, esas instalaciones son como muy simbólicas, ¿no? Los elementos que están ahí, el cuervo, el color, la sangre. Y de repente como que las teles se convierten como en estos entes, ¿no? Estos entes que están completamente perdidos, que en lugar de tener. Porque la tele como que de alguna forma es como un rostro, ¿no? Y de repente es puro ruido, ¿no? Pura señal. Cuando la televisión en las antiguas salía este ruido blanco con negro es porque en teoría era como los efectos de los rayos cósmicos en la señal de televisión y por eso se generaba ese ruido, ¿no? Entonces es como la ausencia y al mismo tiempo la repetición y no, a diferencia de los futuristas, que era como la fascinación, más bien aquí hay como pues una decadencia, ¿no? Hay como, aunque son aparatos artificiales, se siente como una vida, como si estuvieran vivos, ¿no? Y como si fuera un ente orgánico, un ente que respira, pero que está así como atrapado. Y esto es un poquito parte de, de la estética de Wolf Bostel, ¿no? O sea, como esa, hay algo como decadente ahí, medio de terror, pero que se da justamente en o sea, como en las cosas solamente por repetirse, ¿no? Estos ruidos, todas estas texturas sonoras, o sea, que tienden justamente a la creación de una atmósfera súper monótona que en algún momento se vuelve pesada, ¿no? Y se siente como se apachurra. Y mucho de esto viene justamente por sus posturas, él es alemán, ¿no? Entonces viene como sus posturas de posguerra, ¿no? Es una generación de posguerra en una Alemania que está dividida por la cortina, o sea, por el muro de Berlín, una Alemania que está pagando, digamos, los costos de la guerra, que aparte, pues moralmente están siendo como satanizados por todo el mundo, etcétera. Entonces, pues la obra de Wolf Bostel refleja mucho eso, ¿no? Refleja justamente este sentir o este pesar de los animales, de los alemanes post, postguerra, ¿no? Después de pues, todas las atrocidades que, que culminaron en el 45, ¿no? Entonces, aunque estos son sus de collage, de nuevo, que tiene, en referencia a lo que acabo de decir, tiene más sentido, ¿no? Porque es la destrucción, ese es el desmembramiento, ¿no? Es el descubrir, son las texturas, es la piel, ¿no? Ver lo que está debajo, es mucho más visceral y sin control, como es un collage. El de collage es justamente eso, ¿no? Como más expresionista. Y aunque él sí se mete, por ejemplo, aquí en estas televisiones podemos ver cómo la imagen está siendo distorsionada. En realidad, no, a diferencia de Nam June Paik, que le interesa el medio televisivo y que empieza a colaborar, por ejemplo, ahí con Peter Gabriel, con Laurie Anderson, con John Cage, con Boyce, pero al mismo tiempo con gente que está metida en como de forma digamos, más comercial en la producción de imágenes televisivas y él incorpora, pues, programas, incorpora noticieros, incorpora, o sea, la tele como medio. Wolf Bostel se mantiene, de nuevo, por este carácter escultórico, se mantiene un poquito al margen, ¿no? De la creación de imágenes y más bien es solo la incorporación de la televisión, pero
como un icono, ¿no? Lo que significa la televisión, la masificación, la ubicuidad de esta señal, ¿no? Y después justamente en este espíritu también así como de construcción, pues justamente integra estas distintas formas de distorsión de la imagen televisiva, ¿no? Que justamente se prestan, y ahorita vamos a ver un cachito, para pues, simplemente repensar esa imagen, mucho, muy parecido en el sentido del magneto que utilizó, que les mostraba con Nam June Paik, también, o sea, es ver cómo desmembrar la imagen televisiva a través del uso de estas formas de distorsionar la señal, ¿no? Entonces, les voy a pasar otro clip de Wolf Bostel. Muy bien, entonces ese es el trabajo de Wolf Bostel. Si regresan acá a la presentación, de nuevo podrán. Hay un museo Wolf Bostel que creo que está en Marruecos. Y pues de nuevo está lleno como de estas instalaciones, no todas tienen televisiones. Pero esta última pieza a mí me parece interesante justamente porque el error en los medios electrónicos, también los medios digitales, no sé si alguno haya visto eh, arte, el glitch, que justamente son como errores informáticos de los cuales no se tiene control, que a veces se pueden propiciar procesando los archivos de distintas formas, pero que al ser un error no se puede saber exactamente cuál va a ser el resultado. Y bueno, este espíritu no es nada nuevo, ¿no? Podemos ver justamente cómo estas distorsiones de la televisión, de la señal televisiva como tal, generan texturas, generan formas, generan estos parpadeos que son del medio televisivo, que de alguna forma todos los que alguna vez tuvimos problemas de señal, como que los ves y cambia tu percepción, pero en este caso justamente se busca presentar eso por encima de una señal constante y una señal estable, ¿no? Sino de esta distorsión y cómo eso afecta el consumo de las imágenes, ¿no? Cómo eso genera también un ritmo visual, cómo eso genera una forma de percibir las cosas y de nuevo en este mismo espíritu como del de collage, cómo está rompiendo, ¿no? Cómo está remezclando las cosas, pero de una forma que se siente de alguna, como más orgánica, ¿no? Como que las transiciones son sí son duras, pero como que esta forma de interpretación unifica muy bien estas piezas, o más bien esta última pieza que estábamos viendo. Por último, vamos a pasar a este artista que se llama Bruce Nauman. Y bueno, Bruce Nauman es un artista de estos multidisciplinarios que tiene piezas en muchos medios distintos, ¿no? Seguramente le conocen por sus neones, sus textos, pero tiene cuestiones de performance, tiene cuestiones escultóricas, o sea, ha investigado a través de muchos medios cómo presentar sus ideas. Él es un gringo ahí del sur de Estados Unidos y nosotros en particular ahorita, pues obviamente nos vamos a concentrar en su trabajo en video, ¿no? Y aquí vale la pena hacer un poquito una reflexión para también tener claro por qué vamos a ver lo que vamos a ver. Y tiene que ver ampliamente con el hecho de que si bien estos artistas ya tienen acceso a este dispositivo, el que hablé, que es el Portapac, no tienen acceso a una consola de edición. O sea, para ver estas imágenes en una televisión, bueno, ese Portapac se podía conectar y en lugar de ser un dispositivo que grababa, también se convertía en un dispositivo que podía mandar la señal que estaba contenida en estas cintas magnéticas y pues lo que se grababa se presentaba finalmente en un televisor. Nosotros, bueno, cuando grabamos normalmente ya entraron al programa de edición, cortaron, etcétera. Pero aquí eso todavía no es posible, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, en la película sí era posible ver los cuadros así, cuando la cámara filmaba 24 cuadros por segundo, tú dices, aquí corto, y entonces cortabas y pegabas. La cinta magnética no se puede cortar y pegar. Lo que se tiene que hacer es en unas consolas se ponen distintas cintas, cada una de estas
tú tenías que tener marcado el in y el out, o sea, como de esta cinta quiero este cachito y de esta de abajo quiero este otro cachito. Y entonces tú en un aparato ibas con unas perillas leyendo, o sea, era un aparato que leía las dos señales electrónicas y tú ibas diciendo, ah, quiero que se vea uno, quiero que se vea la otra, y después tenías que poner una cinta, ya fue una cinta o más adelante, quizá un cassette, se ponía virgen, se ponía dentro de este mismo dispositivo. Entonces, de hecho, uno estaba como mezclando, estaba tomando de las grabaciones originales que estaban en cámara y tomabas un cachito de aquí, un cachito de acá y ibas grabando esta nueva cinta, ¿no? Que era un proceso complicado, ¿no? Entonces, esta cuestión de la edición, de cortar, de reacomodar, pues es algo que no se va a hacer, ¿no? Eh, Va a haber personas, por ejemplo, como Maya Deren, que está un poquito más cercano al cine surrealista y propuestas que no vamos a revisar, que, bueno, estando en cine, pues sí pueden hacer corte y pueden, digamos, integrar todo esto de la gramática de la imagen y el lenguaje cinematográfico con propuestas un poquito más modernistas y pueden crear películas, ¿no? Pero aquí no, o sea, vamos a ver que pues son personas que de entrada tienen este portapack y es la primera vez que se pueden grabar a sí mismos. Y en el caso de Bruce Nauman, se vuelve un proceso muy bien personal, muy íntimo, porque él pues está en su estudio, ¿no? Y pone la cámara en su estudio y pone la cámara a grabar simplemente. Mucho de lo que hace en sus inicios ni siquiera tiene la intención de ser presentado, ¿no? Es de nuevo esta idea del proceso. Y él tiene esta frase que es como cuando compra su estudio, y ya tiene noción como de este es mi espacio y este es el espacio donde yo soy artista, donde todo lo que hago, o sea, produzco mis obras artísticas, entonces él llega a esta conclusión de que todo lo que yo hago, siendo yo un artista, pues es arte. Y entonces no solamente es lo que yo hago a nivel de producción de objetos, sino es lo que yo hago dentro de este espacio, mis acciones. Y entonces él se maneja, si pensamos en sus neones, se maneja mucho en esta cuestión del lenguaje, ¿no? Los códigos de comunicación, las formas que nosotros tenemos de leer las cosas que no se limitan a lo literario, no se limitan a lo visual, ¿no? Sino la experiencia del ser humano es una experiencia de ir por el mundo leyendo, ¿no? O sea, apropiándose de las cosas, dándoles sentido, integrándolas para poder de alguna forma entenderlas, ¿no? Entonces, estos videos que vamos a ver de entrada, pues es Bruce Nauman estando, habitando su espacio, su estudio, su espacio de creación y simplemente siendo, o sea, siendo en el sentido no de la existencia, sino del ser, del artista, ¿no? El artista que es en su estudio, que es, de nuevo, una visión como muy personal. Y normalmente son videos muy largos. ¿Por qué? Pues porque no es como ahorita de los TikToks de 15 segundos, ¿no? Sino es, a ver, tengo en mente esta acción y quiero realizarla y entonces la repite y la repite y la repite. Entonces, de repente pueden ser videos donde una acción que se repite continuamente se extiende durante varios minutos de, de duración, ¿no? Entonces, justamente su chamba artística gira mucho alrededor del qué hacer, ¿no? Y estos videos es la pregunta perdón, la respuesta a esa pregunta de qué hacer en mi estudio, qué hacer cuando estoy solo, qué hacer cuando nadie me ve, qué hacer cuando estoy pensando sobre X o sobre y de repente me viene una idea a la cabeza y pues no hay nadie, ¿no? Pero estoy en este momento un poco de iluminación, de epifanía, donde me levanto y hago algo. Y entonces la cámara de video se convierte justamente en este dispositivo que le permite hacer que quizá en su principio eran como bocetos, ¿saben? Que es como de, ay, en lugar de dibujar, en lugar de tomar una foto, me tengo que grabar. No sé todavía exactamente para qué, cuál es la función de esto que voy a hacer, pero es una idea que necesito de alguna forma concretar en este momento. Y en ese sentido tiene un poco de improvisación, ¿no? De no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, esta pieza, o sea, en teoría hablan del, del cuerpo, las posiciones como
de las pinturas, ¿no? Renacentistas, siempre con la cadera así, como doblada. También la representación de los cuerpos, este carácter como más erótico, expresivo, dramático. Y el cuerpo, ¿no? Por encima de todo es cuando el cuerpo se convierte en imagen, cuando Bruce Nauman puede verse a sí mismo y puede ver su lenguaje corporal y cómo la manera de manipular su propio cuerpo cambia justamente la interpretación que se da, ¿no? Ese video se llama Caminando en una manera exagerada. Entonces, muchos de sus videos justamente hablan de estos estados como psicológicos, en el sentido de no del espectador, sino más de nuevo, el artista, ¿no? La aparición del artista y estos como especie de trances en los que muchas veces entramos cuando te concentras mucho en algo, ¿no? Cuando ya sea a través del ritmo, la repetición, están haciendo cualquier dibujo, cualquier pintura, como que entras en lo que nosotros ahora le llamamos the zone, ¿no? Cuando estás en la zona, ¿no? Cuando el tiempo desaparece y pueden pasar horas sin que te den ganas de comer, si no tienes que ir al baño porque estás así súper, súper concentrado. Entonces, estos estados psicológicos también son como importantes para entender de dónde vienen eh, sus piezas, ¿no? La importancia del lenguaje, los ritmos del discurso y el poder visual del contexto. También es justamente en esta cuestión del uso del lenguaje en relación a sus neones, por ejemplo, es eh, las contradicciones, ¿no? Y cómo en la contradicción también hay un sentido, como un poco en el azar, como la propuesta del artista, pues presenta ciertas posibilidades, pero estas posibilidades se complejizan cuando el lector empieza a darle valores de palabra a esas formas de lenguaje que Bruce Nauman presenta, ¿no? Vamos a ver otra de sus piezas. Les voy a poner eh, algunos otros videos, ya que algunos son muy, muy parecidos. Este es como similar en el sentido de que lo vemos tocando un violín, tocando de distintas formas, y esta es como una práctica como de danza, ¿no? Pero son parte un poco como de la misma serie. Entonces se los voy a poner ahí en el sitio de apoyo para que los vean, pero algunas propuestas un poco diferentes. Vamos a ver esta. Otra vez el uso como del lenguaje, ¿no? Esta forma de comunicación que se ha tenido a través de los siglos de la pintura, ¿no? Desde cuestiones como tribales hasta lo que nosotros podemos entender maquillaje, la manipulación que tenemos sobre la percepción de los demás. Y en ese sentido, pues claro, también como el color blanco, ¿no? Como este espacio eh, que es como inserte aquí, el espacio de vacío en el sentido de que nosotros lo podemos rellenar con cualquier cosa, ¿no? Y como esta capa también se convierte justamente en la posibilidad de montar cualquier cosa sobre ese cuerpo para retransformarlo, ¿no? Y cómo esa capa finalmente también cubre y el ser que está detrás de ella, si bien no es completamente, no pasa desapercibido, pero ya no es lo que era, ¿no? Siempre hay como un un medio, algo que queda entre nosotros y nuestra propia imagen, ¿no? De cómo nos percibimos. También de Bruce Nauman les voy a compartir ahora esto que es, digamos, parte de lo que podríamos llamar como una segunda etapa, donde en lugar de justamente trabajar en su estudio y filmarse a sí mismo, empieza a incorporar el medio del video en instalaciones. Y esta instalación que vamos a ver eh, en realidad empezó como una prueba en su estudio para sí, para él mismo, o sea, como una especie de, pues sí, de mock-up. Y la experiencia que él tuvo de su propia pieza, que es básicamente montar unas... Puedo regresar antes de que lo veamos, voy a regresar tantito aquí a la presentación, que es
Déjenme pasar esto. Les tuve que haber mostrado esas cosas, ¿no? Que es justamente constreñir el espacio en un sentido un poco kafkiano, ¿no? Él pone estos muros y pone al final estos dos monitores, uno en circuito cerrado, donde el espectador, conforme va avanzando, se puede ver a sí mismo, pero también mientras va avanzando se va volviendo más pequeñito, ¿no? Entonces tiene que acercar mucho para poder lograrse ver en este circuito cerrado, y ya que se logra ver, en realidad es muy pequeñito, ¿no? Porque ya está muy lejos de la cámara. Y sobre ese monitor hay otro que parece ser también de este mismo pasillo, un circuito cerrado, pero está vacío. Entonces son como formas en las que Naumann pone al público dentro de un, digamos, contexto específico para justamente hacerlo entrar en como una situación física de constreñimiento, donde tiene muchísima más conciencia de su persona, de sí mismo, de sus dimensiones, de la espacialidad. Obviamente las personas que le tienen miedo a los espacios estrechos pues no pueden entrar a esta pieza, y los obliga de alguna forma, de manera eh, digamos, abierta, o es más como una invitación, porque las personas no necesariamente tienen que entrar a ver los monitores, ¿no? Más bien esto se pone en la galería y después se convierte justamente en una pieza que tiene varios pasillos, y las personas deciden de manera libre si entran o no. Entonces es ponerse debajo un poco de estas reglas. El espacio de primera instancia los obliga como a hacerse muy conscientes de su persona, y de repente cuando llegan a los displays, justamente la idea es un poco la contradicción, ¿no? Presentar ese espacio vacío para que surja la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que estoy viendo? ¿Dónde estoy yo, no? ¿Por qué en uno sí aparezco y en el otro no aparezco? Y encima de eso, ¿por qué en uno aparezco tan chiquito, no? ¿Por qué me veo como tan insignificante cuando yo justo en este momento estoy siendo tan consciente de mi corporeidad, ¿no? Entonces es justamente un planteamiento que intenta de manera, o sea, como muy vivencial, hacer que choquen dos ideas que son completamente contradictorias para hablar un poco del fenómeno como de la existencia del ser humano, ¿no? Es muy cortito, es básicamente ejemplifica un poco lo que acabamos de platicar. Entonces las piezas pues ya no son, o sea, el medio del video ya no sirve solamente para hablar de la televisión con Naumann, ¿no? En realidad es una cuestión de la imagen de uno mismo. Este otro video voy a poner es justamente, se los comparto. Es una instalación, digamos, nueva de Bruce Naumann, donde pues, es como un video de una cabeza, pero que aparte de repente rompe con pues, los videos como monocanal, ¿no? Y de repente en un solo espacio, con proyecciones, algunas con televisores, en algunos otros casos, de repente hace narrativas que se están desarrollando simultáneamente, ¿no? Y que parecen ser como muy similares o que son parte de la misma historia, pero cada una de estas narrativas es distinta. Entonces de repente entras a un espacio donde hay televisores montados arriba en el piso, etcétera, y de repente hay algunas proyecciones y de repente el audio de todas está sonando al mismo tiempo, entonces tú tienes que prestar atención a una, pero mientras le prestas atención a una, como todas están sincronizadas, pues ya no viste la otra, entonces la experiencia del usuario se vuelve, o sea, como un poquito azarosa, en el sentido de que pues Naumann no puede planear dónde te vas a detener, ¿no? Sino que vas tú decidiendo y construyendo este camino, que ya son formas que tienen que ver con narrativas más como de videojuego, ¿no? Narrativas no lineales, donde el punto A no te lleva necesariamente al punto B, ¿no? Sino que hay una línea de narrativas que todas están reproduciéndose simultáneamente, y es el espectador quien decide ir a A a B y regresar a A y después ir a C, etcétera, y tener una experiencia, digamos, única y selectiva en cuanto a los intereses del espectador, ¿no? Ok, también cortas. ¿Por qué son tan cortas? Bueno, pues porque también son registros de una manifestación artística que pues básicamente no se puede mostrar a través de una pantalla únicamente, ¿no?
¿Por qué? Pues porque son videoinstalaciones. Y en ese sentido, pues es un punto intermedio entre lo que es el video y lo que sería la escultura. En esta misma idea de la escultura transitable, ¿no? Que tú puedes reconocer el espacio, te puedes mover y eso cambia un poco la experiencia de proximidad. Con el audio también se genera mucha espacialidad, reflexión de sonido, estás cerca de unos monitores, se escucha más, te alejas, etcétera. Hay sonidos de fondo, el primer plano y los planos, eh, o sea, van cambiando. O sea, qué sientes más próximo, qué sientes más lejano. Y pues en este sentido, por ejemplo, o sea, verla, pues solo nos podemos imaginar qué es lo que se siente estar ahí, ¿no? Pero en algunas de estas y otra que, bueno, por tiempo ya no les voy a alcanzar a poner, pero se los pongo en el sitio, que se llama el payaso torturado, que es una pieza de sus piezas más conocidas. O sea, dice incluso que los encargados del museo de estar ahí como vigilando la pieza se aturden, ¿no? Justamente entran como en un estado un poquito de psicosis por estar, pues 24/7, bueno, no 24/7, pero pues durante los horarios de apertura del museo, pues estar ahí vigilando y tener este sonido que está así en loop constantemente, pues te hace entrar en un estado un poco de hartazgo, ¿no? Y pues parte un poco de las piezas de Naumann también van justamente a eso, ¿no? O sea, como un poco la decadencia, el temor, las emociones o las ideas que le gusta abordar, pues no tienen nada que ver con estados como o sea, como de belleza o de placer, sino más bien habla como de la desesperanza, habla del failure, cuando nos equivocamos, cuando no logramos hacer las cosas, o sea, justamente como este lado del ser humano que no es tan ampliamente tratado, sobre todo en las artes, ¿no? Nos vamos a veces por lo abstracto, por lo estéticamente bello, por la experiencia, las artes retinianas, y de repente hay un montón de otras expresiones que no habían sido contempladas mucho en la expresión, o que sí, pero habían sido de alguna forma presentadas con cierta maestría y cierta técnica en cuestión de trazo, y que de repente aquí justamente intenta liberarse de eso, dejar como toda la cuestión técnica lo más oculta posible y más bien concentrarse en esas sensaciones, ¿no? Entonces ese mundo, en ese apartado psicológico, pero de pesadez negativo que tiene el ser humano. Este último también es, digo, para que no piensen que es solamente una repetición, es justamente una instalación que tiene como distintas pantallas y cada una tiene como distintas facetas del payaso haciendo distintas actividades en distintos lugares, ¿no? Entonces, todas se están reproduciendo al mismo tiempo y, bueno, en este video quizá no se alcanzan a ver todas, pero si la adelantan un poquito pueden ver como otras pantallas. Esta es una de sus piezas más controvertidas, ¿no? Porque de entrada como que sale de la fórmula un poco que había utilizado y regresa como a la dramatización contratando a un actor, etcétera. Y la representación del payaso es justamente un poco la representación de todo el mundo. No vemos la tortura como tal, no vemos qué es lo que le está causando como este estado. Sin embargo, o sea, se puede percibir ahí en la forma de hablar, en la forma de moverse, etcétera, toda esta expresión, sobre todo de un ser que en teoría debería ser como chistoso y debería hacer la vida más amena, de repente verlo justamente en este estado como de, de, de de crisis constante con todos estos sonidos, estos gritos y sobre todo, o sea, como este estado donde en teoría lo que dicen es que el espectador de alguna forma es el torturador, ¿no? Que nosotros nos pone como ese observador que aunque no estemos haciendo nada, de alguna solo con ver ya estás como incidiendo, tienes cierta injerencia en el malestar del payasito este, ¿no? Pero bueno, cada quien su interpretación. Entonces, eso sería, sí, está un poco perturbador como pone ahí Pamela. Eso sería la introducción a lo que es el medio del videoarte. Y pues nada más para cerrar aquí, pues me gustaría decir justamente que esta como investigación del medio
del objeto, desde el objeto televisivo, cómo intervenirlo, desde los contenidos y cómo cambiar esa señal televisiva, hasta ese momento en el que uno está con la cámara y decide generar algo que no es de nuevo ni una narrativa, no es una historia, ni es un cuento. Es justamente esa otra alternativa que nosotros tenemos como disponible, siendo que no estudiamos cinematografía, que no estudiamos teatro, ni son guionistas. Ese es el camino un poco en el cual nos vamos a empezar a adentrar a partir de este momento con los distintos artistas que vamos a ver, sobre todo en una época de nuevo, como de mucha experimentación en un principio y poco a poco cambiando la forma de la comprensión del lenguaje, al mismo tiempo que va cambiando la tecnología y cómo esta tecnología crea distintas formas de relación en la sociedad, ¿no? Que también hay como cierto paralelismo. Y vamos a ver de igual manera como vimos con Len Lai o con Nam June Paik, cómo eso modifica la estética de ciertas épocas temporales, pues vamos a ir viendo también cómo hay una mezcla, ¿no? Ya no es solamente como el artista tomando el medio de las imágenes en movimiento electrónicas para generar como una contrapropuesta a la televisión, sino más bien y en un sentido mucho más contemporáneo, integrando como fórmulas o formas estereotípicamente de la televisión, mucho más que del cine, de la televisión, para ayudar a construir un mensaje, ¿no?